Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Our brother will read it again. Efesios capítulo 6, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, versículos del 1 al 4 y vamos a leer la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Remember the principle that we've been working with. Recuerden el principio con el que hemos estado trabajando. If the everyday training of our children is done in accordance with the teaching of this text, Si el entrenamiento diario que nosotros le damos a nuestros hijos es de acuerdo con la enseñanza de este texto, our everyday training of them will be evangelistic in nature. entonces el entrenamiento que nosotros le vamos a dar a ellos diariamente será un entrenamiento evangelístico. Which means if we're going to evangelize our children God's way, Lo cual significa que si vamos a evangelizar a nuestros hijos a la manera de Dios, then we must faithfully and diligently use the two methods. entonces debemos ser fieles y diligentes en utilizar estos dos métodos. The two methods he's revealed in this text. Esos dos métodos que han sido revelados en este texto. The discipline and instruction of the Lord. La disciplina y la instrucción del Señor. We took an entire session Nosotros ya tomamos una sesión entera to consider these two methods used destructively. para poder considerar estos dos métodos, pero utilizados de una manera destructiva. Based upon what Paul says in the first part of verse 4. Y basamos eso en la primera parte de lo que Pablo dice en el versículo 4. In this fourth and final session, I want you to consider with me the two methods used constructively. En esta cuarta y última sesión, yo quisiera que ustedes consideren conmigo los dos métodos, pero utilizados de una manera constructiva. If used appropriately, these two methods can be constructive. Si se usan de una manera adecuada, estos dos métodos pueden ser constructivos. That is to say, with the Lord's blessing, Es decir, con la bendición de Dios, they can be used to the spiritual good of our children, pueden ser utilizados para el bien de nuestros hijos. which of course can include their salvation. Por supuesto, lo cual incluye también su salvación. Well, let's begin by looking together at the first method mentioned in the text, the discipline of the Lord. Vamos a comenzar entonces mirando en primer lugar el primer método que aparece en el texto, la disciplina del Señor. This method of evangelizing our children brings us to the matter of corporal discipline. Este método de evangelizar a nuestros hijos nos lleva a la cuestión que trata el tema de la disciplina corporal. Corporal discipline is discipline which is applied to the child's body. La disciplina corporal es aquella disciplina que se aplica al cuerpo del niño. Where I'm from in the United States, De donde yo soy, de los Estados Unidos, we sometimes just generically call this spanking. nosotros hablamos de esto de una manera general utilizando el término spanking, que puede ser traducido como azotar o castigar. Physical contact is made with the child's body El contacto físico se hace con el cuerpo del niño, in an appropriate place, castigándolo en un lugar apropiado, bringing a measure of pain and grief. trayéndole una medida de dolor y de pena. Paul's instruction to discipline children in this text La instrucción que Pablo nos da de disciplinar a los niños en este texto is a command for parents to administer corporal discipline to their children. es un mandato que incluye el hecho de que los padres administren disciplina corporal a sus hijos. And I want to make a case that corporal discipline is an indispensable element of evangelizing our children. Y lo que yo quiero hacer es argumentar para demostrar que la disciplina corporal es un elemento indispensable para evangelizar a nuestros hijos. Consider with me three things regarding corporal discipline or spanking. Consideren conmigo, por favor, tres cosas con respecto a esta disciplina corporal o el castigar a nuestros hijos. First of all, I draw your attention to its biblical basis. En primer lugar, consideremos su base bíblica. Let me start by proving to you that the Apostle Paul has corporal discipline in view. En primer lugar, permítanme demostrarles que el apóstol Pablo tiene en mente, cuando él está diciendo esto, la disciplina corporal. This terminology, discipline, Esta terminología que él utiliza, disciplina, is used in Scripture for what we call formative discipline. es siempre utilizado en la Escritura para referirse a lo que llamamos la disciplina formativa. Formative discipline is the general overall training of our children. La disciplina formativa es el entrenamiento general que nosotros le damos a un niño.
All the things that we do, even positive things that help shape and mold godly character in them. Esto incluye todo lo que hace el padre para formar y moldear el carácter piadoso de su hijo. But the same terminology is used in a more narrow way in Scripture to speak of corrective discipline. Pero esta misma palabra también se utiliza en la Escritura en un sentido un poco más estrecho o específico para hablar de la disciplina correctiva, Those situations in which the child has sinned and needs to be corrected by his parents. lo cual se refiere a aquellas situaciones en las que el niño ha pecado y necesita ser corregido por sus padres. When this term is used in Scripture to speak of corrective discipline, corporal discipline can be intended. Cuando el término es utilizado en las Escrituras para hablar de la disciplina correctiva, podría ser muchas veces una referencia o es muchas veces una referencia a la disciplina corporal. That can be established, first of all, from the Old Testament. Y esto se puede establecer en primer lugar desde el Antiguo Testamento. Have you ever noticed that in the New Testament there is not a lot of instruction on child rearing? ¿Has alguna vez notado que en el Nuevo Testamento no hay mucha información sobre la crianza de los hijos? There are only brief passages in the New Testament that address it. Solamente hay ciertos pasajes breves como este que hablan sobre la corrección a los hijos. And a passage like this one does not go into great detail Y pasajes como estos que no tienen demasiados detalles about how we are to apply discipline and instruction. sobre cómo debemos aplicar la disciplina y la instrucción. Why is that? ¿Y por qué es eso? Because the Lord has already given us a wealth of information on child rearing in the Old Testament. La razón es porque el Señor ya nos ha dado una gran cantidad de información sobre la crianza de los niños en el Antiguo Testamento. It only takes God saying something once for it to be true and binding. Y cuando Dios dice algo, solamente necesita decirlo una vez para que sea verdad y sea algo que estamos obligados a hacer. Therefore, Paul did not need to go into great detail in the New Testament text. Y es por eso que Pablo no necesitó entrar en gran detalle en los textos del Nuevo Testamento. He didn't need to repeat it all. Él no repitió lo que ya había sido revelado. The point I'm making is that Paul doesn't need to explain what is involved in the discipline of our children in detail. Lo que quiero decir es que Pablo no necesitó explicar lo que está involucrado en la disciplina de nuestros hijos. Because we already have a good amount of information in the Old Testament, mainly or especially in the book of Proverbs. Porque ya tenemos suficiente información de esto en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Proverbios. So Paul got his concept of discipline from the Old Testament. Así que podemos decir que Pablo obtuvo su concepto de disciplina del Antiguo Testamento. When we visit the Old Testament book of Proverbs, we find that corrective discipline of children includes corporal discipline. Cuando nosotros vemos libros como el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, encontramos que la disciplina correctiva de los niños incluye la disciplina corporal. For example, Proverbs 13:24. Por ejemplo, Proverbios 13:24. Les invito a abrir sus Biblias. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. This is a text we'll come back to in a few minutes, Este es un texto al cual volveremos en unos minutos, so you can keep it marked. así que puedes tenerlo ahí y poner tu dedo ahí. Solomon speaks here of using the rod, Pero Salomón está hablando aquí de detener el castigo. some type of physical implement that was used in correcting children. Y aquí al hablar de castigo está hablando de algún tipo de implemento físico que se utilizaba para corregir a los niños. It was physical discipline. It was applied to the child's body. Era disciplina física que se le aplicaba al cuerpo físico de un niño. Notice in the second part of the verse that the use of the rod is called discipline. Note también en la segunda parte del versículo que el uso de la vara se le llama corrección, en inglés disciplina. Paul would have been well aware of this Old Testament concept when instructing New Testament saints to discipline their children. Pablo estaba muy consciente de que este concepto del Antiguo Testamento de que había que instruir a los niños era disciplinarlos. Therefore, we should assume that he has corporal discipline in view. Por lo tanto, podemos asumir que este concepto de disciplina corporal estaba en su mente. Also, that corrective discipline includes corporal discipline can be established from the New Testament. Pero también podemos decir que este concepto de que la disciplina correctiva incluye la disciplina corporal lo podemos tomar también del Nuevo Testamento. Turn with me to Hebrews chapter 12. Y quiero que miren conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. What I want you to notice is how this
the author of Hebrews interprets and applies the concept of discipline. Lo que quiero que notes es cómo el autor de Hebreos, inspirado por Dios, está interpretando y aplicando el concepto de disciplina en esta carta. Look at verse 6. Mira lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. In the first part of verse 6, the word translated discipline is the same word Paul uses in Ephesians 6:4. En la primera parte del versículo 6, la palabra disciplina, que es traducida aquí, es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios 6:4. And the author of Hebrews clearly associates this word with corporal discipline. Y el autor de Hebreos claramente conecta esta palabra con la disciplina corporal. For he speaks of the Father scourging his spiritual children. Porque él habla de Dios como alguien que está azotando a sus hijos espirituales. Discipline applied to the body. La disciplina aplicada al cuerpo. Of course, the author is speaking of God's discipline of his children. Ahora, por supuesto, el autor está hablando de la disciplina que Dios aplica sobre sus hijos. And I'm assuming here, I sort of made a blunder. Y estoy asumiendo aquí I'm assuming that scourge here means scourge. que aquí lo que tiene que ver con azotar significa azotar, es decir, es un entendimiento correcto, literal. If that's the case, we know that the Father does not literally scourge his spiritual children. Ahora, pero entendemos, por supuesto, que el Padre Celestial no está azotando literalmente o físicamente a sus hijos. But the imagery of God scourging his children clearly indicates that the inspired author understands the word discipline to include corporal discipline. Sin embargo, este cuadro de Dios azotando a sus hijos indica claramente que el autor inspirado entiende que la palabra disciplina incluye disciplina corporal. Discipline applied to the body. Una disciplina correctiva que es aplicada al cuerpo. I would suggest that this means that Paul has corporal discipline in view when he commands the parents in Ephesians 6:4 to bring up their children in the discipline of the Lord. Y esto también nos muestra cómo el autor inspirado entiende, como Pablo, la palabra disciplina. Él está pensando en educación que se le da físicamente a los hijos. Now, before we leave Hebrews 12, I want to stop for a moment and make this important application. Ahora, antes de irnos de Hebreos capítulo 12, yo quisiera detenerme un momento para hacer una aplicación importante. In my last session, I made the point that the way we discipline our children should reflect the way the Father disciplines his spiritual children. That is God the Father. En mi última sesión yo traté de señalar que la forma en cómo nosotros disciplinamos a nuestros hijos debe reflejar la manera en cómo el Señor disciplina a sus hijos espirituales. This text illustrates the Father's discipline of his spiritual children as corporal discipline. Y por el hecho de que este texto nos muestra que el Padre disciplina a sus hijos a través de este azote, nos está hablando de disciplina física. Then to reflect God as a faithful Father to our children, Y a través de ese azote se está reflejando que Dios es un Padre que es fiel y ama a sus hijos. we must administer corporal discipline. Por esa razón nosotros al tratar de ser padres tenemos que disciplinar físicamente a nuestros hijos también. That naturally brings us to the second thing I want to say regarding corporal discipline. Bueno, eso naturalmente nos lleva a una segunda cosa que quiero decir con respecto a la disciplina corporal. We've considered its biblical basis. Ya hemos considerado su base bíblica, Consider with me its two objections. pero quiero que ahora consideres conmigo dos objeciones que se levantan en contra de la disciplina corporal. The Bible that establishes the parent's duty to exercise corporal discipline La misma Biblia establece que el deber de los padres de ejercer la disciplina corporal. also answers two common objections to corporal discipline. Cuando uno entiende cómo la Biblia enseña eso, uno responde a estas dos objeciones que se levantan en contra de la disciplina física. Objection number one, Esta es la objeción número uno. it is unloving. Hacer eso no es amoroso. This objection says that corporal discipline is an unloving thing to do to your children. Esta objeción es la que dice que la disciplina corporal es una cosa poco amorosa que nosotros hacemos a nuestros hijos. Perhaps this is the parent who would say, I love my child too much to do this to them. Este es el tipo de padre que dice, no, yo amo demasiado a mi hijo como para hacerle eso. Scripture contradicts this objection, it counteracts it. La escritura contradice esta objeción, es más, la contrarresta. Listen to the witness of Scripture in Proverbs 13:24. Mira lo que dice el testimonio de la escritura en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. What does Solomon say? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí?
He says to withhold this kind of discipline from your child is a practical form of hatred for the child. Él está diciendo que detener el castigo o literalmente la vara es una forma práctica de mostrar que nosotros odiamos a nuestros hijos. It's a form of contempt for the child. Es una forma de desprecio por nuestros hijos. Why? ¿Por qué? Because in reality, when we withhold this kind of discipline, we're not sparing our children. Porque en realidad cuando nosotros detenemos el castigo, no estamos perdonando a nuestros hijos. We are sparing ourselves. Nosotros estamos perdonándonos a nosotros mismos. If you withhold this kind of discipline from your children, Si usted detiene este tipo de disciplina sobre sus hijos, you're sparing yourself the unpleasant emotions and feelings usted se está ahorrando o quiere evitarse las emociones y los sentimientos desagradables that come que vienen with faithfulness to this duty. cuando uno trata de cumplir fielmente este deber. You are sparing yourself of the inconvenience Te estás ahorrando el inconveniente that is associated with faithfully administering this form of discipline. que está conectado con el hecho de cumplir fielmente con este desafío. Notice what's said at the end of that verse. Nota lo que dice al final del versículo 24. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. True love for your child is manifested in disciplining him diligently in this way. El verdadero amor por un hijo se manifiesta en disciplinarlo diligentemente, cabal y consistentemente. The father or mother who loves his child is one who disciplines his child in this way as much and as often as he needs it. La idea es que el padre o la madre que ama a su hijo es aquel que disciplina al niño tanto y tan a menudo como éste lo necesite. It is just reality, Es solamente una realidad, especially when children are younger, especialmente cuando nuestros hijos son pequeños, to be faithful at disciplining them, que el hecho de ser fieles en disciplinarlos, depending on the child, el hecho de hacerlo sobre ellos, interruption after interruption during your day. va a requerir interrupción tras interrupción durante nuestros días. I don't know, do they have time out here do they practice time out with kids here? Like go sit down for 20 minutes? Yeah, sometimes. Okay, telling your kid to go sit down for 20 minutes A veces uno le dice a su hijo, siéntate ahí por 20 minutos, when he needs a spanking cuando él necesita ser castigado físicamente. is very convenient for you. Es muy conveniente para ti hacer eso, You can get a lot done in 20 minutes. porque tú puedes hacer un montón de cosas en esos 20 minutos. It takes faithfulness to this form of discipline. Pero el hecho de castigar físicamente requiere fidelidad. So to withhold corporal discipline is not love for your child. Así que el retener la disciplina física no es un odio práctico por tu hijo, It's perverted love for yourself. pero es un amor perverso que tú tienes hacia ti mismo. Sparing yourself the inconvenience and sacrifice of training your children biblically. Es porque te estás ahorrando, te quieres ahorrar el inconveniente y el sacrificio de tener que entrenar a tus hijos bíblicamente. Objection number 2. Una segunda objeción, It is abusive. hacer esto es abusivo. This objection says that discipline applied to the child's body in any way is always abusive. Esta objeción lo que dice es que cualquier tipo de disciplina aplicada al cuerpo del niño es abusivo por naturaleza. It's always abusive to spank a child. Siempre está mal pegarle a un niño. You may hear that objection from the world at large. Usted puede escuchar esa objeción venir de labios de las personas del mundo, You may hear it within the ranks of the professing church. pero también viene de labios de gente que está y son cristianos profesantes. But it too is an objection that contradicts the clear teaching of Scripture. Pero esta objeción es algo que contradice la clara enseñanza de las Escrituras. Let me reiterate what I said last night. Permíteme repetirte lo que te dije anoche. Physically injuring your child is abusive. Lastimar físicamente a tus hijos es algo abusivo. That form of discipline is abusive. Eso es cuando la disciplina se convierte en algo abusivo. It's not the discipline of the Lord. A eso no se le puede llamar la disciplina del Señor. It's a sin against the Lord and against your child. Es un pecado contra el Señor y contra tu hijo. But having said that, Scripture teaches that corporal discipline is not inherently abusive. Pero habiendo dicho eso, es importante entender que la Escritura enseña que la disciplina corporal no es intrínsecamente abusiva. Look at what we're told in Proverbs 23:13. Mira lo que se nos dice en Proverbios 23:13. No rehuses castigar al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Now, I don't take that to mean Ahora, yo no tomo eso como diciendo that if you're skilled at corporal discipline, que si tú
le saltas la disciplina física, You know how to bring your child up to the point of death without killing him. tú no vas a, por el hecho de no castigarlo, no es que tú estás matando a tu hijo. That's not the point. Ese no es el punto que aparece en este texto. But I think one thing that is clearly the point Pero yo creo que hay algo que es claramente el punto en este texto. is that administered properly, corporal discipline is not inherently abusive. Es que la disciplina corporal puede ser administrada de tal manera que no dañe el cuerpo del niño, que no sea un abuso para él. It can be done without injury. Puede ser hecha sin necesidad de hacer daño. Does it bring a measure of physical pain? Ahora, ¿la disciplina trae una medida de dolor físico? Yes, it's supposed to. Sí, se supone que tiene que traer. Does it bring a measure of grief emotionally? ¿La disciplina trae un poco de dolor al niño? Yes, it is supposed to. Sí, se supone que debe traerla. And your child will sometimes fake like he's dying. Y a veces también tu hijo comienza a actuar como que si estuviera muriendo. But it is not inherently abusive. Pero no es esa disciplina física intrínsecamente algo abusivo. Think about this. Piensa en esto. If corporal discipline were inherently abusive, the scripture would never use it to illustrate the Lord's discipline of his children. Si la disciplina corporal fuera intrínsecamente abusiva, piensa en esto, la escritura nunca usaría esa disciplina para ilustrar cómo el Señor trata a sus hijos en un texto como Hebreos 12. Now, Hota Ahora, JJ is not going to get into the mechanics of how to properly administer corporal discipline. no se va a meter en la mecánica de cómo administrar adecuadamente la disciplina corporal. I'll leave that to Pastor Eddie. Yo le voy a dejar eso al pastor Eddie. I'm not going to be answering all the questions that it raises. No voy a responder todas las preguntas que se levantan sobre este tema. I'll just say this. Simplemente yo quiero decir esto. It should always be controlled. Esa forma de disciplinar siempre debe ser controlada. It should never be done when you feel that you're about to lose control and explode with anger. Nunca debes disciplinar cuando estás a punto de perder el control o estás a punto de explotar con ira pecaminosa. If need be, calm down and pray first. Primero tienes que calmarte y orar. And it should always be measured. Y también la disciplina siempre debe ser mesurada. Know what you're going to do and how much you're going to do and the level of appropriate force before you do it. Es decir, debes saber qué es lo que vas a hacer, cuánto lo vas a hacer y qué nivel de fuerza apropiada vas a aplicar antes de hacerlo. This instruction comes in the context of Ephesians 5:18, Este texto viene en el contexto de Efesios 5:18, which says, "Be filled with the Spirit." que nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu. The fruit of the Spirit is self-control. Y uno de la parte del fruto del Espíritu es el autocontrol. Never administer corporal discipline when the flesh has the upper hand. Nunca apliques disciplina corporal cuando la carne es la que tiene ventaja en ti. Do it when under the control of the Spirit. Hazla, administrala cuando estés bajo el control del Espíritu. And corporal discipline is not for every offense. Y también tienes que recordar que la disciplina física no es para todas las ofensas. It takes wisdom to know when to apply it and when not to apply it. Y se necesita de sabiduría para saber cuándo aplicarla y cuándo no aplicarla. And each child is different. Y cada hijo es diferente. And some children feel it easier than others. Y algunos hijos se quebrantan más que otros. But with all that said, Pero con todo esto que he dicho, corporal discipline is not inherently abusive. lo que quiero decir es que la disciplina corporal no es inherentemente abusiva. Now, having considered its biblical basis and answering its two objections, consider with me its powerful effect. Ahora, habiendo considerado su base bíblica y habiendo respondido a estas dos objeciones, quiero que consideres conmigo su poderoso efecto. The powerful effect of corporal discipline El efecto poderoso de la disciplina corporal is that it's one of God's appointed methods for the salvation of our children. es que este es uno de los métodos que Dios designó para la salvación de nuestros hijos. And once again, it's the book of Proverbs that brings this out so clearly. Y una vez más, el libro de Proverbios es el que pone esto muy claramente manifestado. Look again at Proverbs 23:14. Mira una vez más conmigo Proverbios 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. There's no doubt in my mind Yo estoy consciente y no tengo dudas en mi mente that we're not only being told que no solamente debe ser dicho that corporal discipline might save a child from an early grave, que en la disciplina física va a librar al niño de su tumba, but it can save the child from a grave that's the threshold to hell.
sino que está conectando ahí la idea de la tumba con poder librar el alma de ese niño del infierno. Listen to the text. Mira lo que dice el texto. Corporal discipline can save a child's soul from hell. La disciplina corporal, según este texto, salva el alma del niño del infierno. Then there is also Proverbs 22:15. Y también nosotros podemos ver eso en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. The foolishness spoken of here is not immaturity and silliness. Esta necedad de la que se habla aquí no es la inmadurez o las necedades que caracterizan a los niños. Children are silly. Los niños son muchas veces necios And they have a non-sinful immaturity. y tienen una inmadurez que no necesariamente es pecaminosa. And adults who will remain unnamed still have some of that. Y algunos adultos todavía mantienen algo de eso. Foolishness in Proverbs is in contrast to wisdom. En el libro de Proverbios la necedad siempre está contrastada con la sabiduría. It is moral perverseness. Tiene que ver con la necedad es una perversidad moral. Children are conceived and come into this world with moral perversity bound up in their hearts, Los niños son concebidos y vienen a este mundo con una perversidad moral void of godly and saving wisdom. que está atada a sus corazones, completamente vacía de sabiduría divina. And the Lord tells us here that the rod of discipline, corporal discipline, Y el Señor nos está diciendo aquí que la vara de la corrección, es decir, la disciplina corporal, is one of his appointed methods to drive that moral perversity far from them. es uno de esos métodos que Dios diseñó para alejar esa perversidad moral de sus corazones. And the assumption is that that rod will not only drive foolishness far from them, Y la suposición entonces es que si la vara de la disciplina está sacando la insensatez o la necedad de sus corazones, it is used to instill godly saving wisdom in them. entonces eso está ayudando a que la sabiduría que es para la salvación de Dios esté entrando a ellos. Proverbs 29:15. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Therefore, corporal discipline is a means or a method of evangelizing our children. Por lo tanto, la disciplina corporal es un medio que Dios diseñó para evangelizar a nuestros hijos. Keep in mind what I've already said about the Proverbs. Tenga en mente lo que ya hemos dicho con respecto al libro de Proverbios. Many of them are not absolute guarantees of what will happen, Muchas de las cosas que dice el libro de Proverbios no son promesas de algo que está garantizado que va a suceder, but rather they are statements about what usually happens under God's government of the world. sino que muchas de estas declaraciones son más bien declaraciones sobre lo que usualmente sucede bajo el gobierno de Dios en su mundo. Which means these texts teach us Lo cual significa que estos textos nos enseñan that ordinarily que ordinariamente the Lord blesses el Señor bendice faithful and appropriate use of corporal discipline to the salvation of our children. el uso fiel y bien aplicado de la disciplina para la salvación del alma de nuestros hijos, Which highlights a sobering point of application. lo cual pone en relieve un punto muy importante de aplicación. Parents who refuse to use this method of discipline Los padres que se nieguen a usar este método de disciplina should not have hope that the Lord will save their children. no pueden tener ninguna esperanza de que el Señor va a salvar a sus hijos. To which someone objects. A lo cual alguien pudiera objetar: Pastor Hota, oh, Pastor JJ, I know some people who were never disciplined this way as children who are now fine Christians. yo quiero decirle que yo he conocido cristianos, personas que nunca fueron disciplinadas cuando eran niños y hoy son buenos cristianos. Yes, Sí, it's true. es verdad. And there are people who have survived car accidents and walked away without a scratch. Así como también hay personas que han sobrevivido a accidentes de carro y que salieron sin ningún rasguño. But I don't recommend that you drive carelessly. Pero por eso yo no te voy a recomendar que manejes sin tener cuidado. You got the point? ¿Tienes el punto que quiero decir? At this point, I want to answer a question.
En este punto quiero levantar una pregunta. How does corporal discipline have a saving effect upon our children? ¿En qué sentido la disciplina corporal tiene un efecto salvador en nuestros hijos? That's an important question for this reason. Esa es una pregunta muy importante por esta razón. So please listen very closely and carefully. Así que por favor escucha con mucho cuidado lo que voy a decir. Corporal discipline is not by itself La disciplina corporal no es por sí misma a means the Lord uses in the salvation of our children. un medio que el Señor utiliza para la salvación de nuestros hijos. Used alone, it does not save a child's soul from hell. En sí misma, la disciplina corporal no salva el alma del niño del infierno. Used alone, it does not impart saving wisdom to our children. En sí misma, la disciplina corporal no imparte sabiduría salvadora a nuestros hijos. Corporal discipline La disciplina corporal is used for the salvation of our children only es usada en la salvación de nuestros hijos solamente when it is used in connection cuando se usa en conexión with the second method Paul uses or speaks of in our text, con el segundo método que Pablo menciona en nuestro texto. the instruction of the Lord. Y eso es la amonestación o la instrucción en el Señor. Again, in the last part of Ephesians 6:4, Paul tells us to bring up our children in the discipline and instruction of the Lord. These two things always go together. Una vez más, en la segunda parte de Efesios capítulo 6, versículo 4, dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos en la instrucción, en la disciplina y amonestación del Señor. So let's consider this second method, Así que quisiera que consideremos este segundo método and then we'll bring it together with the first method. y vamos a después ponerlo juntos con el primer método. As we consider this second method, first of all, notice with me its definition. Para poder considerar este segundo método, en primer lugar quiero que consideres conmigo su definición. Instruction is a compound word in the Greek that literally means to put into the mind. Amonestación, que en inglés es instrucción, es una palabra compuesta en griego que literalmente significa poner en la mente. It's used with different shades of meaning in the New Testament. Y tiene diferentes tipos de significados en el Nuevo Testamento. It can mean to encourage A veces se utiliza para hablar de alentar, or to warn. a veces se usa para hablar de advertir. But whether it's an encouragement or warning, it can convey the idea of personally applying the truth to a person. Pero ya sea que la palabra se entienda como algo que está alentando o advirtiendo, siempre transmite la idea de aplicar personalmente la verdad a otra persona. In other words, this is more than just teaching someone what the Word of God says and means. That's assumed. En otras palabras, esto es más que enseñarle a alguien lo que la palabra de Dios dice y lo que ella significa, porque esto está asumido. It's taking the truth of Scripture and applying it to a person's case. Amonestar es tomar la verdad de la Escritura y aplicarla específicamente al caso de una persona, To his specific situation. a su situación específica. To use modern terminology, Para usar una terminología un poco más moderna, instructing your child instruir a tu hijo es is engaging in personal one-on-one counseling with your child. participar en una consejería uno a uno que es personalizada para tu hijo. It's to take the Scripture, Es tomar la Escritura, explain it to your child, explicársela a tu hijo and apply it to the specific situation that you're addressing in the child. y aplicarla a esa situación personal que tu hijo está viviendo. That's the definition. Esa es la definición. But now let us think about its relationship. Pero ahora hablemos de la relación, Its relationship to corporal discipline. la relación que tiene la amonestación con la disciplina corporal. Now, instructing your child can take place and may take place without corporal discipline at times. Ahora, hermanos, instruir a nuestros hijos puede en algunos casos llevarse a cabo sin necesidad de la disciplina corporal. Due largely to the fact Y esto podemos saberlo that we not only are to instruct our children when they need to be corrected, de que no solamente debemos instruir o amonestar a nuestros hijos cuando ellos necesitan ser corregidos. they need verbal instruction based on Scripture throughout the day for a variety of reasons. Ellos necesitan instrucción verbal basada en las Escrituras a lo largo de todos sus días
para muchas razones distintas. For example, we are to instruct our children when they need encouragement. Por ejemplo, nosotros necesitamos amonestar o instruir a nuestros hijos cuando ellos necesitan ser motivados o estimulados. When they're afraid during a thunderstorm, Cuando ellos tienen temor durante una tormenta or when they're afraid of the dark. o cuando le tienen miedo a la oscuridad. We answer that from the Word of God to their specific situation. Nosotros tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a esa situación en específico. And even when it comes to correcting the child regarding his sin, Y aun cuando se trata de corregir al niño con respecto a su pecado, there are many times when only verbal instruction is what is called for and needed. hay momentos en que la instrucción verbal es lo único que se necesita y es apropiado hacerlo. God the Father doesn't scourge his children every time they sin. Dios el Padre no azota a sus hijos cada vez que ellos pecan. However, I will be so bold as to assert the following. Sin embargo, seré tan audaz como para poder decir lo siguiente. Corporal discipline should never be administered La disciplina corporal nunca debe ser administrada without verbal instruction sin instrucción verbal where we are applying Scripture to the child. donde estemos aplicando la escritura a nuestro hijo. Why do I dare to be so bold to make that assertion? ¿Por qué me atrevo yo a hacer esta afirmación? Proverbs 29:15. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Do you see that? ¿Viste eso ahí? It is not the rod by itself that imparts wisdom. No es la vara por sí misma la que imparte la sabiduría. It is the rod accompanied with reproof that imparts saving wisdom to our children. Es la vara acompañada de la reprensión lo que le imparte sabiduría salvadora a nuestros hijos. Reproof can be a form of verbal instruction where you expose sin from Scripture in order to bring about repentance. La corrección puede ser una forma de instrucción verbal en la que se expone el pecado desde las escrituras con el fin de traer a él al arrepentimiento. At best, En el mejor de los casos, by itself, por sí misma, corporal discipline la disciplina corporal can only bring about behavior modification. solo puede provocar una modificación del comportamiento. But that's not our goal as parents. Pero esa no es nuestra meta como padres. Our goal is spiritual transformation by the saving power of the gospel. Nuestra meta es una transformación espiritual en nuestros hijos por el poder salvador de Jesucristo. And it is only the Word of God that can bring about that spiritual transformation. Y es solamente la palabra de Dios la que puede llevar a cabo esa transformación espiritual. Therefore, Por lo tanto, for corporal discipline to have a saving effect on our children, para que la disciplina corporal produzca algún fruto espiritual en nuestros hijos, it must be accompanied by verbal instruction to our children based upon the Scripture. debe ir acompañada de instrucción bíblica a nuestros hijos. Look again at Hebrews chapter 12, verses 5 and 6. Quiero que mires otra vez conmigo, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. The Lord reproves us when He disciplines us. El Señor nos reprende, nos corrige cuando hacemos mal. The difficulties that He brings into our lives as the spiritual spanking Las cosas que hacemos en nuestra vida que nos hace ser azotados is not by itself. no son por sí mismas. It comes with the Word of God to address our sin. Viene, no solamente somos azotados, sino que somos azotados al poder mirar lo que la palabra de Dios dice con respecto al pecado que cometimos. We must imitate that as parents. Y nosotros debemos imitar eso como padres. So that when we administer corporal discipline, Así que cuando nosotros administramos la disciplina corporal, we're bringing the Word of God to our children's souls. nosotros debemos traer la palabra de Dios a nuestros hijos. Practically, that means Prácticamente lo que eso significa that a corrective discipline situation en una situación disciplinaria correctiva, where you're administering corporal discipline donde usted está administrando la disciplina corporal, should include at least these three categories of biblical instruction. usted debe incluir estas tres categorías de instrucción bíblica para nuestros hijos. First of all, you point out the offense that's been committed. En primer lugar, usted debe señalar
¿Cuál es la falta que ha sido cometida? Never leave the child in the dark Nunca dejes al niño en la oscuridad de su mente as to why you are disciplining him that way. de por qué tú lo estás disciplinando a él por algo que hizo. This takes us back to the second message I preached on this topic. Esto nos remite al segundo mensaje que yo hablé sobre este tema. Do you remember what the first instrument is we address that God uses in the salvation of our child? ¿Te acuerdas cuál es el primer instrumento que Dios utiliza para la salvación de nuestros hijos? His law. Su ley. Verbally instructing your child during a discipline session Instruir verbalmente a nuestro hijo durante una sesión de disciplina should include helping your child to understand debe incluir el ayudar a nuestro hijo a entender how what he has done or not done cómo él ha violado o qué es lo que ha hecho has violated God's holy standard of righteousness. como una violación de el santo estándar de la justicia de Dios. If need be, you take them to Debe that ser portion llevado, of Scripture, debe ser llevado a un pasaje específico de las Escrituras. or you quote the essence of that text of Scripture, O tú puedes citarle la esencia de ese texto de la Escritura, where the Lord identifies their action or attitude as a sin against Him. donde el Señor identifica ese comportamiento que él tuvo como pecado. And this is very important, what I'm about to say. Y esto es muy importante lo que voy a decir. You instruct the child Instruir al niño. that his sin has been primarily against God and not you. Debes instruir al niño de que su ofensa es principalmente algo que él hizo contra Dios y no contra ti. He may have sinned against you or his brothers or sisters or mama, Ahora, por supuesto, el pecado que hizo fue en contra tuyo, o de su hermano y hermana, o de su mamá. but the primary issue is the child and God. Pero el principal problema que hay es que lo que él hizo es en contra de Dios. You make the child conscious of God Debes hacer que el niño sea consciente de Dios. as you point out the offense from Scripture. Cuando tú estás apuntando ahí cuál es el pecado que él cometió a través de las Escrituras. Secondly, you should apply the gospel. En segundo lugar, también en ese momento de corrección, tienes que aplicar el Evangelio. And you exhort them to believe afresh upon Jesus Christ, Tienes que decirle que él venga a Cristo Jesús, crucified and risen, el cual ha sido crucificado y resucitó, as the one who died for sinners, y que él está listo y murió por los pecadores, and will forgive them and save them if they repent of that sin and their sins and trust in Him. y que él está listo y dispuesto a perdonarle su pecado si él cree y confía en él. And when you're emphasizing repentance, Y cuando tú estás enfatizando el arrepentimiento, you get very specific. tienes que ser muy específico. You tell them to repent of that specific sin they just committed, Tienes que enseñarle a que se arrepienta de ese pecado específico que ha cometido, reminding them of the truth of Proverbs 28:13. recordando la verdad de ese Proverbio 28:13. He that conceals his sin will not prosper, El que encubre sus pecados no prosperará, but he that confesses and forsakes them shall have compassion, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. which will include at times teaching them the fruit of repentance, or at least its immediate fruit. Lo cual va a incluir que tú le enseñes el fruto inmediato del arrepentimiento. Now go in there and tell mama you're sorry. Ahora ve allá donde tu mamá y dile que lo sientes. Go tell brother or sister you're sorry. Dile a tu hermano o a tu hermana que sientes lo que hiciste. And teach your child how to go to God seeking for saving mercy through Jesus Christ. Y de esta manera usted le está enseñando a su hijo cómo ir a Dios buscando la misericordia salvadora a través de Jesucristo. If need be, giving them the words to pray. Si es necesario, guíalos con las palabras con las que ellos tienen que orar. Not as some magic sinner's prayer where you pronounce them saved afterwards, No estamos hablando de una oración mágica que ellos pronuncian y luego se la guardan para volverla a repetir después, but as a matter of that practical instruction of training your child. sino como una manera práctica de cómo instruirlo en cómo hacerlo. So you point out the offense committed, Así que tú primero señalas cuál es la ofensa que se cometió, you instruct them in the gospel. luego tú le llevas y le instruyes en el Evangelio. Third, En tercer lugar, you should direct the child into the way of righteousness. tú debes dirigir al niño por el camino de la justicia. Having pointed out the offense and having applied the gospel, Habiendo señalado la ofensa y habiendo aplicado el Evangelio, you then instruct
instruct your child from Scripture Usted entonces debe instruir a su hijo en la escritura what they should have done rather than the offense they committed, en cuanto a qué es lo que él tuvo que haber hecho en vez del pecado que cometió and what they should be committed to do once they leave the discipline session. y qué es lo que él tiene que hacer y comprometerse a hacer después de que termine este tiempo de disciplina, Which may require at times lo cual puede requerir a veces play acting, walking your child through what the right action attitude is. que podamos hablar y enseñarle a nuestros hijos cómo tiene que ser lo que ellos tienen que hacer. You say, okay, son, let's back up and do that over. Es como decir, así como estoy haciendo, tú tienes que hacerlo también. Now, how should you have done that? Ahora, ¿cómo tú llegas? ¿Cómo haces eso que le estás And pidiendo? then you walk them through it Y entonces le explicas cómo es y luego le dices, camina a través de ese camino. based upon the principles you're teaching them from the Word of God. Basado a través de los principios que tú le estás enseñando de la palabra de Dios. That type of biblical instruction and personal application should always accompany corporal discipline. Ese tipo de instrucción bíblica y de aplicación personal debe ir acompañado siempre de disciplina corporal. Admittedly, sometimes something is on the stove about to burn, O a veces hay algunas cosas que están sobre la cocina que están por quemarse. so it might be very quick instruction, Así que tiene que ser instrucción rápida or you may have to wait. o vas a tener que esperar. That type of biblical instruction and personal application should always accompany corporal discipline for it to have its proper effect. Este tipo de instrucción bíblica y aplicación personal debe ir acompañada siempre de disciplina corporal. This raises an important question. Y esto levanta una pregunta muy importante. If corporal discipline has no power in itself to affect spiritual good in our children, Si la disciplina corporal no tiene poder en sí misma para efectuar el bien espiritual en nuestros hijos, it's the Word of God that has the inherent power to save and sanctify. si es que es la palabra de Dios la única que salva y santifica, Why is it the Lord's will that we use corporal discipline at times in conjunction with verbal instruction? entonces ¿por qué es la voluntad del Señor el tener que usar disciplina corporal con nuestros hijos en conexión con esa instrucción? I will end by seeking to answer that question. Yo quiero terminar en esta mañana por medio de contestar esa pregunta. First of all, En primer lugar, corporal discipline sobers the child, la disciplina corporal hace más consciente al niño, causing him to take sin seriously. haciendo que él tome el pecado con más seriedad. How? ¿Cómo? By helping him to associate sin with the negative consequences of pain and grief. Ayudándoles a asociar el pecado que cometieron con las consecuencias negativas del dolor y la pena. I was turned on to the following text by another man of God Quiero mostrar un texto que también fue escrito por otro hombre de Dios in conjunction with this issue. en conexión con este tema. It's Ecclesiastes 8:11, Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, which says, el cual dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. when sinners do not meet with immediate consequences of their sin, Cuando los pecadores no se encuentran con consecuencias inmediatas por su pecado, it deepens their foolish belief that somehow they will escape its consequences. ellos pueden comenzar a pensar esta creencia necia de que de alguna manera ellos no van a ser alcanzados por sus pecados. That emboldens them to continue in sin without fear. Esto los envuelve en un círculo en el cual los lleva a pecar sin tenerle miedo al pecado. Now, have you ever thought about this? Ahora, hablando de manera general, Generally speaking, in an ordinary home situation, en una situación hogareña o del hogar ordinaria, our children are greatly insulated from the consequences of sin. nuestros hijos están muy aislados de las consecuencias que traen sus pecados. For example, Por ejemplo, you're trying to teach your child that the sluggard will come to poverty. tú estás tratando de enseñarle a tu hijo que la flojera trae como consecuencia el pecado, o la pobreza, perdón. In other words, your child is lazy and you're trying to instruct him En otra- about its consequences. En otras palabras, tú estás viendo que tu hijo es un poco flojo y estás diciendo, quiero instruirle con respecto a las consecuencias de vivir así. But he's thinking it's working out for him so far.
pero él comienza a pensar, bueno, a mí me funciona. He's lazy and he's getting 3 good meals a day. Él es vago, igual recibe buenas 3 comidas al día. He's got nice clothes to wear, Él tiene una linda ropa con la que se viste. a nice warm bed to sleep in. Tiene una linda cama en donde duerme. So far, laziness is working out well for him. Así que la vagancia parece que por lo menos a él sí le funciona. He needs to learn to associate pain and grief with laziness. Él necesita relacionar el pecado de ser flojo con el dolor o algo que le cause tristeza. It might be that he needs to learn it at the end of the rod, Y él pareciera que tiene que aprenderlo a través de la vara. or else it will deepen and strengthen the roots in his heart that he will get by with it. Entonces, cuando él es castigado por eso, a través de este dolor, él puede profundizar y entender lo que significa el pecado. Corporal discipline is a powerful way La disciplina corporal es una manera poderosa of teaching our children the truth of Proverbs 13:15. de enseñarle a nuestros hijos la verdad de lo que dice Proverbios 13:15. The way of the transgressor is hard, El camino de los transgresores es difícil and it needs to be hard in your home. y tiene que ser ese camino difícil en tu casa. It's a powerful way of teaching your child the truth of Galatians 6, 7, and 8. Es también una forma poderosa cuando tú lo disciplinas físicamente de enseñarle lo que dice Gálatas 6, 7 al 8. We reap what we sow. Que nosotros cosechamos lo que sembramos. Now listen, our child can either learn that lesson while in our homes Ahora escucha, nuestros hijos pueden aprender esta lección mientras están en nuestras casas with times of momentary pain and grief, y las aprenderán de una manera mucho más difíciles, or they will learn it in a much harder way when they leave our homes. o lo van a aprender de una manera más difícil cuando ellos salgan de nuestras casas, And if never saved, y si nunca se salvan, they're going to be learning it forever in hell. la van a tener que aprender para siempre en el infierno. Corporal discipline sobers the child, helping him take sin seriously. La disciplina corporal ayuda a nuestros hijos a que tomen en serio la instrucción bíblica. Second, En segundo lugar, corporal discipline brings about compliance with the biblical instruction. la disciplina corporal también trae consigo el cumplimiento de la instrucción bíblica. Do you remember what the psalmist said in Psalm 119? ¿Te acuerdas lo que el salmista dice en el Salmo 119? Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verse 71. Ahora miren lo que dice el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. The psalmist says that it's when he was afflicted by the Lord and the Lord disciplined him El salmista dice que cuando él fue afligido por el Señor, cuando el Señor lo disciplinó, that he learned to more consistently keep the word of God, the way of righteousness. fue que él aprendió a guardar de una manera más consistente la palabra de Dios. He learned that the path of obedience is much more profitable Él aprendió que el camino de la obediencia es algo mucho más provechoso and personally advantageous y personalmente más ventajoso than the path of disobedience. que el camino de la desobediencia. Now, if a born-again child indwelt by the Spirit Ahora bien, si un hijo que es nacido de nuevo, que es un hijo de Dios en quien habita el Espíritu, needs the pain and grief of discipline to bring him into subjection to God's word, necesita el dolor y la pena de la disciplina para poder entender la palabra de Dios. how much more do children who come into this world void of the fear of God? Entonces, ¿cuánto más tú crees que necesitan disciplina nuestros hijos que vienen a este mundo sin ningún temor de Dios? Corporal discipline is an object lesson for our children. La disciplina corporal enseña a nuestros hijos That being a Christian and following the Lord in obedience to his commands que ser cristiano y seguir al Señor tiene que ver con guardar sus mandamientos, is the way of peace and blessing que ese es el camino de paz y de bendición in this life, en esta vida, which leads to the life to come. y lo cual también nos lleva a la vida venidera, a la vida eterna. I understand that it must be the Spirit that causes our children to take sin seriously and comply with the Word of God ultimately. Entiendo que debe ser el Espíritu el que actúe en nuestros hijos, haciéndoles tomar en serio el pecado y cumplir con la palabra de Dios. However, in the context of our homes, Sin embargo, en el contexto de nuestros hogares, the Lord uses corporal discipline joined with the Word of God el Señor utiliza esta disciplina under the blessing of the Spirit
unida a la instrucción con la bendición del Espíritu, to put that in their hearts. para poder poner eso en el corazón de ellos. This is where we must believe in the sufficiency of Scripture Esta es la razón por la cual debemos creer en la suficiencia de las Escrituras and not become wiser than God. y no tratar de ser más sabios que Dios. Who knows our children better than we do? ¿Quién conoce mejor a nuestros hijos que nosotros? The God who made them. El Dios que los hizo. And He knows best how they can be motivated. Y Él sabe mejor que nadie cómo debemos motivar o guiarlos. And so we must stick to what the Bible says. Y por eso, mis hermanos, tenemos que hacer y quedarnos en lo que la Biblia dice que hagamos. God's way is a simple way, El camino de Dios es un camino sencillo, but it does require commitment. pero requiere el hecho de estar comprometido a Él. So beware of substitutes that the world will give you. Así que tiene que estar atento con no sustituir el camino o la palabra que el Señor te dio, which are much easier upon you as a parent. porque eso es algo que va a ser mucho más fácil en ti como padre. There's no doubt No hay duda that some of the world's methods de que algunos de los métodos que el mundo utiliza may produce capaz producen some temporal good effects in children. algunas cosas que son temporales y momentáneas en la vida de nuestros hijos, But as I end, pero no es, remember that's not what we're after. eso no es lo que nosotros estamos esperando. What are we after? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Evangelizing our children. Evangelizar a nuestros hijos. We're after their salvation. Nosotros estamos detrás de que ellos sean salvos. Therefore, we must stay Por lo tanto, nosotros debemos permanecer with God's way. en el camino, en lo que Dios ha establecido. And may the Lord bless you in the rearing of your children. Y que el Señor te bendiga mientras tú estás en este camino con tus hijos, I hope to see them all in heaven. para que puedas ver a todos ellos en el cielo.